Está con nosotros esta mañana el ingeniero Lorenzo Basso, que es un académico, pero al mismo tiempo ha tenido su paso por la función pública y ha sido el virtual, entre comillas, viceministro de Agricultura de la Nación. Y eso definitivamente no es poca cosa. Basso, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien. ¿Cómo anda? ¿Cómo te va? Bueno, ¿le va mejor en la vida académica que en la vida pública, digo? En términos de sentir que sus logros, realizaciones, pensamientos son más ejecutables o no? Bueno, el ámbito académico te permite otro rol distinto y ves las cosas de otra posición que en la función pública. Pero el paso por la función pública te da un background muy interesante. ¿El microclima existe en la función pública? ¿Los microclimas? Sí. Sí, De afuera la mirada es, en algunos temas y a la distancia, un poco divergente quizás de la que se tenía en ese contexto. Exactamente. Eso sucede. Sucede, exactamente. Cuando uno dice que el microclima absorbe a la política, no está en lo errado. Digo. Muchas veces eso determina los pasos a seguir, aunque sean equivocados. Exactamente. Yo creo que, digamos, dentro de un ministerio importante como es Agricultura, hay áreas que te podés tener logros muy interesantes y otras áreas que, bueno, tenés inconvenientes. Hay una jornada del 25 sobre innovación y desarrollo productivo argentino, donde se van a exponer distintos casos exitosos, etc. Argentina es un país de vanguardia en la materia, en términos de innovación, etc. Es cierto que hay que fomentarlo, hay que poner más recursos, quizás hay que mejorar mucho la discusión que no hemos dado, quizás en términos cualitativos en los últimos años, sí en términos cuantitativos quizás, que es la cuestión educativa. ¿Qué terminamos generando como producto para la innovación, digamos, ¿no? En términos de capacidades neurológicas, cognitivas, de aprendizaje, etc. ¿Los casos son todos vinculados a esa educación formal o es acá la innovación y la creatividad de las personas la que ha puesto su granito de arena? Yo creo que la jornada es mostrar, ser optimista con la Argentina, más allá de los avatares circunstanciales. Creo que hay que ser optimista y pensar primero el nivel de que tienen nuestras universidades, que es bueno. Si uno lo compara con otras partes del mundo, la UBA, por ejemplo, ha entrado dentro de las 200 mejores universidades del mundo en el último ranking. Tenemos capacidades excelentes, tenemos recursos humanos. ¿Qué es lo que falta para que vincular la universidad con las empresas y que se tengan confianza mutuamente? Eso en el mundo es difícil, en todo el mundo es difícil. Hay casos de éxitos. Vamos a presentar en las jornadas el caso del Instituto Fraunhofer de Alemania, que es un instituto donde se ha logrado esa vinculación empresa, universidad, Estado. Creo que por ahí pasa el tema. Y de esa vinculación de empresa, universidad, Estado, después baja hacia el interior de las universidades el tipo de formación y qué tipo de profesionales tenemos que formar en las universidades en función de lo que las empresas demandan. Para que no sean mundos inconexos. Exactamente. Hoy tenemos una situación, en términos generales, de desconfianza de los universitarios hacia las empresas en algunas áreas y de las empresas hacia la universidad. Y eso lo tenemos que romper. Sin ninguna duda, ningún país del mundo ha avanzado con un divorcio entre la ciencia, la tecnología, la innovación y el mundo empresario. La universidad tiene que pensar cada vez más en las empresas y los estudiantes desde el primer año tienen que saber hacia dónde van a ir sus estudios, hacia dónde ver su aplicación del conocimiento y qué es lo que requiere la empresa. Muchas veces la empresa prefiere recibir un estudiante segundo o tercer año antes que recibido. Sí, veces, es ¿no? Lo que nos está pasando con algunas carreras de ingeniería, algunas áreas de las ingenierías Bueno, que pasa se hay los pocos llevan allí, antes. ¿no? Y hay pocos allí además. Hay muchos Sí. abogados en las universidades, pocos ingenieros. Y en informática también, donde hay un déficit cada año. Los chicos salen en el primer o segundo año de sus estudios, a veces ni terminan los estudios, pero hacen carrera en las empresas con sueldos muy atractivos y entonces el costo-beneficio de un chico de 20 años entre un sueldo de 15 a 20 mil pesos y estudiar pura y exclusivamente termina siendo trabajo y veo cuánto estudio. Y entonces ya después perdemos esa graduación, digamos, ¿no? Exactamente. Por eso a veces la tasa de graduación que tiene algunas de estas carreras es baja, porque la mayoría
consigue trabajo antes y deja y después es muy difícil retomar. Eso tenemos que trabajarlo mucho más con el mundo empresario para ver cómo podemos facilitar a ese estudiante. Ahora, usted decía articular también el sector privado antes de seguir con la cuestión universitaria. Ahora, es complejo articular con el sector privado desde un Estado cuyos funcionarios muchas veces no quieren reunirse con los empresarios. Nosotros en el ámbito, justamente la función de Ubatec es una sociedad anónima cuya función es la unidad de vinculación tecnológica de la Universidad de Buenos Aires. Está también involucrado el gobierno de la ciudad como socio y la Unión Industrial Argentina y la Confederación General de Industria. ¿Gobierno nacional no? No, el gobierno nacional no, es una sociedad, el gobierno nacional, digamos, estaría a través de la UBA, lo que sería la Universidad de Buenos Aires, claro, como institución. Acá lo importante es cómo pensamos, cómo relacionamos a los empresarios con el mundo académico en una forma ágil, dinámica, que de golpe no lo pueden hacer las casas de estudio hoy en forma ágil, por lo menos las grandes. Y lo primero que hemos hecho es conformar un consejo empresario. Un consejo empresario con empresarios que se sienten con nosotros y comencemos el diálogo y comencemos a pensar, por ejemplo, distintas iniciativas, aunque sean pocas, pero algunas iniciativas que nos lleven a algunos proyectos concretos en conjunto. Hablando de la universidad, esa tasa de egreso de 12 cada 100, de 12 alumnos cada 100, que marca que la universidad hoy está generando en la Argentina pocos egresados en términos comparativos. Chile tiene una tasa de egreso de 19, Brasil más del 22, Australia tiene 50% de los estudiantes que ingresan a la universidad como egresados. Es un fracaso de cómo llegan los chicos y por eso se expulsan el primer y segundo año muchos. Es un fracaso del propio sistema universitario que en parte tiene que ver con esta inconexión con el sector privado y la falta de opciones reales de empleo cuando uno se recibe y tiene el título, o es un fracaso de la universalización o de poner mucha gente en la universidad aunque no importa para qué. Es una pregunta, yo diría, clave la que estás haciendo. Nosotros lo que no podemos hacer es comparar sistemas porque las personas que llegan de golpe a la universidad en determinados países ya sufrieron un filtro antes, probablemente un filtro por recursos económicos. No nos olvidemos que la Universidad Argentina es pública y gratuita, con lo cual nos abre las puertas a mucho más gente que en otros lugares que para llegar a la universidad hay o un filtro de nivel muy estricto antes o un filtro por costo de las matrículas. Concretamente. ¿Y usted no comparte ni uno ni otro filtro? No, yo soy un defensor de la universidad pública y gratuita. Así sea a costo de tener pocos egresados y mucha gente perdiendo tiempo, porque en definitiva hay un fracaso allí detrás de ese 88% que no se recibe. Primero hay que ver en qué etapa de los estudios es ese fracaso. En general, no es que la universidad carga o la gente fracasa en cuarto o quinto año. Los fracasos generalmente se dan en el ciclo básico, en el primer año, que es donde se produce el shock de la escuela secundaria a la universidad, y en eso sí es cierto, la universidad no puede bajar el nivel para admitir alumnos que no tengan las condiciones más o menos básicas para al revés. Ahí sí está fracasando el secundario, digamos. Y los tiene que ayudar, la universidad los ayuda a poder entrar, permanentemente es una ayuda, todo el sistema está puesto para ayudar a esos estudiantes a que puedan ingresar al sistema. Es probable que haya asignaturas pendientes con la escuela secundaria o un pasaje, una interacción, un pasaje mucho más acordado con lo que requiere la universidad, o por lo menos las carreras de ciencias más duras, que es donde ahí fracasan más. Cuba, por ejemplo, que nadie podría decir un mundo neoliberal, etcétera, tiene examen de ingreso y cupos, las dos cosas, porque entiende a la universidad como excelencia y calidad. Y en general el saber implica mucha exigencia, digamos. Por lo tanto, no se pueden relajar, uno ser laxo y que dé lo mismo aquel que estudia mucho que aquel que estudia poco. Lo importante es que sea profesional. Ni siquiera por el hecho del sistema cubano se puso en tela de juicio el análisis aquí en la Argentina. Yo no conozco a fondo el sistema cubano,
Evidentemente en el sistema cubano prima mucho el nivel académico de la persona que ingresa. Y uno sabe que un médico cubano es garantía de cierta sabiduría, ¿no? Sí. Y uno entiende que el médico argentino depende de dónde venga, depende de qué universidad, depende de qué experiencia y qué expertise, qué trabajo, qué currículum. Dejó de ser el médico argentino de hace 30 o 40 años. Bueno, yo creo que seguimos produciendo, de hecho la cantidad de estudiantes de Latinoamérica que vienen aquí es porque el nivel de nuestra universidad, por lo menos yo hablo en nombre de la Universidad de Buenos Aires, es excelente. El tema está que esa tasa de egreso en relación al ingreso, no nos olvidemos que el sistema universitario es muy grande, la UBA tiene más de 300.000 estudiantes en el caso de la UBA, y ese ciclo básico, ese primer año es donde la gran mayoría se da cuenta si tiene o no posibilidades de continuar con los estudios. ¿Cómo hacemos para fomentar las carreras que hablábamos? Ingenieros, las tecnológicas, ingenieros en materia hidrocarburífera, teniendo Vaca Muerta, la innovación en términos informáticos, teniendo ese know-how y esa explosión del mundo contemporáneo que implican la computación y demás? Bueno, ahí justamente el rol de la vinculación con las empresas, el rol que tiene la universidad de llevar el mensaje de lo que hoy está necesitando el sector, es importante a la hora de orientar las vocaciones de los estudiantes. Hoy, por ejemplo, todo lo que es petróleo, minería, biotecnología, son carreras que tienen mucho futuro hacia adelante. O sea, lo la que nanotecnología. hay que entender a un chico de 17 años, mira, podés ser lo que quieras, pero si elegís este andarivel, la vinculación con el trabajo va a ser más directa, más simétrica, si te va bien, te esforzás, creces, que si elegís cualquiera de estas otras carreras más tradicionales, donde abundan o sobreabundan, hay sobreoferta y donde el trabajo es más complejo. Exactamente. Ahí entra el tema de los cupos, que en algunos países dicen, bueno, la prioridad son estas carreras y en estas otras vamos a cerrar, vamos a poner cupos para ingresar. En el caso de la Argentina se han declarado algunas carreras como de prioridad o de relevancia a nivel nacional. Las ingenierías, todas, se han declarado. ¿Cuál es la diferencia, digamos, para estudiar ingeniería que estudiar abogado? No, hay un premio, hay una beca. Al estar declaradas como de relevancia o de digamos, de interés nacional, se entiende son carreras que tienen mucho más posibilidades de salidas laborales y que el país necesita formar. Nosotros necesitamos más ingenieros, indudablemente. No es porque la gente no quiere estudiar letras o no quiere estudiar abogacía, yo creo que las vocaciones son libres, pero que en las áreas de crecimiento de la industria, el crecimiento del PBI de la Argentina, es muy importante las carreras, todo lo que son ingenierías, las carreras de exactas también, porque son las que están muy relacionadas con la innovación tecnológica y por lo tanto los países, tomemos el caso de Corea. El caso de Corea es un país que patentaba hace 30 años atrás alrededor de 1.000 patentes por año en relación a Estados Unidos, que tenía 10.000, 15.000. Hoy Corea patenta 180.000 patentes por año de innovación. Es el país que más patentes ha sacado. ¿Eso qué significa? Que ha habido un relacionamiento de la ciencia, la tecnología, las empresas, la aplicación de eso y la innovación tan virtuosa que ha generado 180.000 patentes en un año. Y hay un foco gubernamental puesto en la educación como pocos países, más de 200 días de clase, doble escolaridad en muchos sentidos, contención, cumplimiento de la ley. No solo hacemos la ley, acá la ley la tenemos, digamos. Sí. Hay la educación obligatoria hasta los 18 años, sí, el problema es que hay 1.500.000 chicos que no están en el secundario, pese a que es obligatorio. Sí. Doble escolaridad es obligatoria y a esta altura deberíamos tener más del 33% de los colegios con doble escolaridad, pero tenemos provincias como Buenos Aires donde tienen menos del 6%. Quiero decir, a la ley después hay que ponerle recursos, hay que ponerle ingenio, hay que ponerle eficiencia, hay que ponerle gestión, digamos. Corea efectivamente es un objetivo, porque Corea además no es un país con recursos naturales, 4 climas, no está dotado, ¿no? naturalmente. Lo ha hecho todo desde la construcción de una educación que potencie una sociedad. Parece que es casi el fenómeno inverso al nuestro si es que no apuntalamos la educación.
Nosotros tenemos muchísimos recursos naturales, lo que tenemos que es potenciar el conocimiento al máximo y relacionando los recursos naturales que tenemos y el conocimiento y las capacidades, podemos llegar a ser un país extraordinariamente competitivo a nivel mundial. Paso, dos o tres preguntas vinculadas a su gestión en agricultura. La primera, ¿usted hubiera votado una ley de abastecimiento en el contexto en el cual está la Argentina como se votó? Yo no me retiré de la función y no estoy opinando respecto a las medidas. No la conozco, la verdad, no he tenido tiempo ni me ha interesado en este momento conocer esta ley. Lo que creo que en el sector en el cual yo estuve vinculado hay muchas asignaturas pendientes por cumplir y creo que es un sector el más dinámico que tiene la Argentina. El sector agropecuario. El sector agropecuario, el más dinámico de la economía. Es el sector dinámico por excelencia. Es un sector que deberíamos mirarlo con mucho más atención y me parece que tenemos que llegar a un punto de ese acuerdo firme y con reglas muy claras para que el sector responda. Más allá de que considero que la Argentina no se va a salvar solamente con el sector agropecuario, la Argentina tiene que pensar en el sector de energía, que tiene enormes posibilidades, tiene que pensar en otros sectores. La bioeconomía es un sector que va a crecer muchísimo y la Argentina está muy bien posicionada, con lo cual lo que yo deseo es que no dependamos del sector agropecuario exclusivamente, pero hoy dependemos, sí, del sector agropecuario, fíjense. Y dependemos pese a que la sinergia no existe, que la relación es casi nula entre autoridades gubernamentales. Estamos pensando qué pasa con el precio de la soja, porque se nos caen. Nosotros podemos estar pendientes de un precio de un commodity, nosotros tenemos que agregar valor, tenemos que fomentar el arraigo de la gente en el interior del país, es fundamental. La ruralidad prácticamente se ha destrozado. La ruralidad... Yo diría que el atractivo de las grandes ciudades, ocurre en las grandes ciudades de Latinoamérica todas, es un problema a la hora de que despoblamos el interior y generamos los grandes cordones de villas en las ciudades. Claro, lo que pasa es que este vaso ahí, la verdad es que la idea de subsidiar el transporte, el gas, la luz, el agua, en las grandes ciudades y en el conurbano, en desmedro de provincias por completo que no tenían ni siquiera red troncal de gas y pagaban por la garrafa 7, 8 veces más por gas para calefaccionarse y cocinar que un porteño en los barrios acomodados de Buenos Aires, incluido Puerto Madero hasta hace 2 años, y la verdad es que cuanto menos es la política inversa, opuesta a la idea de fomentar que aquel se quede en el interior, porque en el interior las tarifas son mucho más caras. Digamos. Por supuesto, lo que pasa es que la clave acá es cómo generás fuentes de trabajo genuinas y sustentables en el interior, por un lado, más allá de estas facilidades que tienen las grandes ciudades. El tema de la política migratoria es un tema que hay que mirarlo. ¿Usted cree que somos demasiado flexibles? Yo creo que sí. Habría que poner límites. Yo creo que sí, porque veo que en otros países de Latinoamérica nos ponen muchas trabas, con lo cual incluso países vecinos. De manera que creo que es una política, no es para cerrar las fronteras, pero sí tener es una opinión personal, un conocimiento de qué es lo que está pasando con el sistema de inmigrantes, cómo usan los recursos que pagamos los argentinos, los inmigrantes, que son gratuitos, por ejemplo en la universidad. Y me si le diría un macrista lo tildarían de xenófobo, de derechista. No, yo creo que todos los países... Lo dice Bernie y hasta lo acusan. Todos los países del mundo tienen... Todos los países de la órbita socialista, más socialistas y de derecha, todos tienen una política de migración coherente en función de la disponibilidad de recursos que tiene, en función de las posibilidades, porque si nosotros seguimos absorbiendo inmigrantes y hoy no tenemos fuentes de trabajo, estamos generando una situación de conflicto inútil. ¿Qué es lo que está pasando en varios países europeos, etcétera? Volviendo al tema del CAP, usted decía que teníamos muchas materias pendientes. La reunión de la mesa de enlace con el próximo presidente va a ser casi obvia y a pocos días, intuyo, de asumirle el próximo presidente o presidenta el 10 de diciembre del 2015, aunque sea por antítesis a este gobierno.
estas taras argentinas de considerar al otro como enemigo, no adversario, y no poder sentarse en una misma mesa, ¿es algo que debemos superar? Yo creo que, a ver, acá hay dos puntos. Nosotros, cuando el ministro Domínguez asumió el ministerio, se crea el ministerio, la señora presidenta crea el ministerio, nosotros lo primero que hicimos fue juntarnos con la mesa de enlace. Tuvimos un diálogo muy abierto permanentemente. Ahora, por otro lado, el sector agropecuario ha tenido grandes transformaciones en los últimos, yo diría, los últimos 10 años. Tuvo un crecimiento como nunca lo había tenido, una expansión muy importante, una aplicación de tecnología importante, y comenzaron a jugar otros actores distintos en el sector. Hoy el sector, imagínense que el 65 al 70% de las explotaciones en la Argentina están hechas por terceros, no son por arrendados. Los propietarios. Es mucho eso es mucho. Eso significa que hay toda una estructura de renta en donde pretendemos que gane el propietario del campo, el que apuesta a ganar trabajando, poniendo el capital, la maquinaria, etcétera, que es el que en definitiva corre el riesgo, el Estado por otro lado a través de las retenciones, y después tiene que dar una ganancia. De manera que es demasiado pensar que la renta te puede abastecer a 3 o 4 interesados al mismo tiempo. En esto yo creo que hay que hacer sentarnos y ponernos de acuerdo, pero la realidad que ese 70% es así, no lo trabaja el propietario. Quizás sea descriptivo de parte de donde está la Argentina hoy, ¿no? El apostar a la renta más que a la producción y la innovación. Exactamente. Yo creo tenemos que acá personas que tienen cientos de propiedades y viven de rentas y viven mejor y sin riesgo que otros. Tenemos personas que apuestan a la renta financiera y viven mejor que otros y obtienen muchas más ganancias. De hecho, el sector financiero y el bancario ha ganado como ningún otro sector en los últimos 5 años en la Argentina. Y da la impresión que efectivamente alguien desde un bar en Puerto Madero hace mejores negocios que enterrando, como dicen en el campo, muchas veces plata y apostando a que el clima lo acompañe, que el contexto y las reglas de juego no le cambien de manera drástica en su demérito, para poder obtener rentabilidad y ganancia. El sector agropecuario es un sector que, si ustedes lo analizan, está expuesto a los factores climáticos, por supuesto, los factores de mercados internos e internacionales. Hoy tenés una producción extraordinaria de Estados Unidos y los precios se te desinflan y tenés un problema serio de ingresos, de manera que tenés tantos factores que lo afectan que, digamos, el riesgo que corre el que invierte y trabaja en relación al propietario de la tierra no tiene nada que ver. Y ahí hay que cambiar, por ejemplo, una de las cosas fundamentales es la ley de arrendamiento. ¿Usted coincide con Federación Agraria que hay que modificar la ley? La ley de arrendamiento tiene que ser una ley en donde yo no conozco exacto la propuesta de Federación Agraria, puede ser que en algunas cosas disienta, pero de hecho hay que ir a una ley que prolongue los arrendamientos. Que no sean por un año, que sean por 3, 5, que den previsibilidad. Exactamente. Entonces se barajen otros precios, se baraje otra y se cuide mejor el recurso suelo, que es lo que hoy no se cuida. Con arrendamientos de un año, digamos, el recurso suelo lo vamos a ir perdiendo cada vez más. De manera que eso es un tema que yo sé que se está trabajando en una ley de uso del suelo, que va a tener que ir acompañada de la ley de arrendamientos. Las dos cosas deben ir de la mano, digamos. Exactamente. ¿Sintió límites cuando estuvo en la función pública en poder hacer las cosas que desde la academia y desde lo académico usted pensaba y poder dar estos debates, liberarlos? No. En términos generales no diría. Yo he tenido, tanto con la gestión del ministro Domínguez como con la gestión del ministro Jaguar, hemos podido trabajar en muchos temas libremente, el tema de los proyectos de uso de reciclado de los envases, los proyectos de ley de agroquímicos, se ha trabajado con las cámaras. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo, los interlocutores en muchos de estos casos no son las 4 entidades, la mesa de enlace, sino que son las otras entidades o instituciones que representan a determinadas cadenas de valor o determinados sectores. Claro, lo que pasa es que ahí se hacían esfuerzos en el sentido que usted marca, pero también aparecía el mismo gobierno cerrando exportaciones de trigo, cerrando exportaciones de carne, poniendo precios máximos.
reteniendo subsidios o compensaciones, no habilitando ROE. Toda esa madeja que estaba fuera de agricultura y que la verdad complicaba. Fue una complicación. O sea, el entendimiento con la Secretaría de Comercio fue una complicación seria, que creo que no se pudo hacer entender lo que nosotros desde Agricultura lo entendemos fácilmente. Yo lo conozco al sector muchísimo, y me parece que esa falta de entendimiento fue una lástima, es una lástima porque si hoy estamos administrando 8 millones de toneladas de trigo en lugar de 16, es por esa falta de diálogo, esa falta de entendimiento. Paso a lo último. ¿Usted entiende como estratégico al sector agropecuario? ¿Entiende la innovación como estratégica? ¿Entiende a la minería, los recursos naturales vinculados a los hidrocarburos, vaca muerta, etcétera, como ese trampolín hacia un futuro más promisorio para la Argentina, digamos, y pensar la academia vinculada a las empresas, generar ahí ese know-how que nos permita dar ese salto de calidad, etcétera, va a ser un poco la clave. Nos falta pensarnos como sociedad, nos falta repensarnos en la discusión en términos educativos. ¿Usted cree que hay una cierta degradación en los debates públicos en cuanto a estas cosas, que no hay espacios o no? Me parece que hace falta más espacios de debate de hacia dónde queremos ir. Que nosotros no tanto de dónde venimos. Claro, hacia dónde queremos ir. Yo creo que hay que ser optimistas, hay que mirar hacia adelante, pensar la Argentina del Bicentenario, y hacia dónde queremos ir y cómo queremos llegar, cómo queremos aplicar todo lo que hoy nos ofrece el país, que es extraordinario, y los recursos humanos, cómo nos imaginamos que queremos estar en el 2020. Nosotros en el Ministerio lo hicimos a eso, hicimos un plan estratégico extraordinario donde participaron todos los sectores privados, las provincias, las instituciones, e imaginamos el sector hacia el 2020 cómo debería ser. Espero que en algún momento se apliquen todas las ideas que surgieron en ese ejercicio de compartir la visión del futuro, todos en conjunto. Me parece que por ahí pasa la idea. Y faltan debates, faltan ideas. Yo no veo en la oposición hoy ideas relevantes de cambios en estos temas que son coyunturales, porque lo otro va a pasar, pero si no tenemos claro hacia dónde queremos ir con el sector agropecuario, con la energía, etcétera, vamos a desperdiciar una oportunidad nuevamente. Gracias por este rato. Hasta la próxima. Gracias. Lorenzo Basso, el ex viceministro de Agricultura y, bueno, un académico que de cara a las próximas jornadas del 25 de septiembre sobre innovación y desarrollo productivo argentino se ha dado una vueltita aquí en los estudios.